Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Proverbios capítulo 1. Si está conmigo, dígame un amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Dios mío, mire, cierto, porque usted sabe lo que es simple, ¿verdad? Alguien que no sabe nada, hermanos. ¿Cuántos quieren saber algo, hermanos? La Biblia, necesita la Biblia, hermanos. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y corduras. ¿Cuántos quieren, los jóvenes, cuántos quieren ser más inteligentes, hermanos? Necesitan la palabra de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cuántos quieren ser más sabios, hermano? Sabio no es inteligente, sabio es que Dios está en tu vida y tomemos decisiones en Dios, hermanos. Amén. Y oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, vamos a decirlo todo en fuerte voz, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esta palabra, hermano? Bien, hoy hablaré el tema, el temor de Dios. Hoy voy a hablar este tema. El tema se llama el temor de Dios. Ahora sí, ¿cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Bien, uno de los temas en que más se raja la iglesia es eso, el temor de Dios. No le podemos exigir al mundo allá afuera temor de Dios. Ellos no tienen temor de Dios. No le podemos exigir a la gente que no conoce a Dios temor, porque no conocen a Dios. Y creo que esto es uno de los temas donde la iglesia más se raja, es acerca del temor de Dios. Hoy espero que quede, al menos en la iglesia que está aquí en este día, que quede zanjado el asunto acerca del temor de Dios. Porque aquí es fácil, digamos así, mostrar una cara de cristiano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué vinieron hoy? Quizás porque mis padres me lo exigieron, otros por cumplir, otros por cualquier motivo vinieron, ¿verdad? Pero más allá de vivir la vida cristiana dentro del templo, la verdadera vida cristiana se vive fuera del templo, de estas cuatro paredes. Cuando estamos hablando acerca del temor de Dios, quizás a muchos les pueda chocar un poco esta palabra, temor de Dios, temor de Dios. Sencillamente porque estamos acostumbrados al Dios amoroso y al Dios de misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es amoroso y misericordioso? Amén. Pero quiero decirte, y esto lo he enseñado otras veces, enfocarse, escuchen, enfocarse en un aspecto de Dios es peligroso. Lo voy a decir de nuevo. Enfocarse en un aspecto del temor de Dios es peligroso. ¿Sabes? Hoy por hoy se enfatiza mucho acerca del amor de Dios y se enfatiza acerca de la gracia de Dios. Pero vaya usted a verle la vida a esa gente y se dará cuenta que no tiene una vida apasionada con Dios. A veces queremos coger el tema del amor de Dios para justificar el pecado y una vida mediocre y una vida tibia.
Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando literalmente de pavor de Dios. Aló, hermanos. Es así en el hebreo. En el Antiguo Testamento, temor es pavor de Dios. En el Antiguo Testamento, temor es terror. Aló, hermanos. En el Antiguo Testamento o en el idioma original porque Dios no cambia, hermanos, Dios no cambia. El Antiguo Testamento es esto, es terror y es pavor. Ahora, quizás antes de empezar, para cortar ciertas cosas, quizás alguien aquí ya empieza a preguntarse, entonces, ¿debemos tenerle miedo a Dios? ¿Debemos temblar? ¿Debemos tenerle pavor a Dios como si Él fuera un Dios torturador? Hermanos, ¿saben quién es el que suaviza el terror y el pavor de Dios? Se llama nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos le aplauden a Dios por esto, hermanos? Temor de Dios. ¿Cómo no vamos a temerle a Dios si Dios odia el pecado, hermanos? Díganme. ¿Cómo vamos a enfatizar en la gracia de Dios si no conocemos el temor de Dios? Díganme. A veces veo a la gente que habla mucho de la gracia, pero no tiene temor de Dios, en ofenderlo. Y quiero decir esto de entrada: le tememos más al jefe que a Dios. No me diga que no, hermano, no nos engañemos. Muchas veces le tememos más al rector del colegio que a Dios. Le tememos muchas veces más al rector de la universidad que a Dios. ¿Sabes por qué? Porque con ellos somos puntuales. La impuntualidad es un reflejo de no temer a Dios, hermanos. Miren que no estamos yendo muy lejos. Yo creo que tenemos que corregir eso, hermanos. No dudamos en estar puntual en el trabajo y cumplirle al jefe. No dudamos cumplir con la programación del trabajo laboral. Si nos dicen quédese una hora o venga antes, no lo dudamos. ¿Saben por qué? Porque le tememos al jefe. Y cuando habla de temer al jefe, no estamos hablando de miedo al jefe, ¿verdad? Es un respeto al jefe, porque es el jefe y es el dueño de la empresa. Hermanos, ¿por qué con Dios hacemos totalmente lo contrario? Díganme. Miren, Dios conoce nuestros íntimos pensamientos. Ahorita mismo, quizás ahora mismo, quizás me atrevo a decir, la mayoría aquí no tiene problemas con los malos pensamientos. Te estoy hablando ahora, en estos minutos, porque todos estamos concentrados en el mensaje. Pero el Dios que está aquí y que sabe los buenos pensamientos que estás teniendo ahora, es el mismo Dios que sabe de tus malos pensamientos y de los míos allá afuera. Y a veces no nos importa, hermanos, ofender a Dios. No nos importa. Por eso dije que es una de las materias que la iglesia olvida. Y Dios tiene el poder para salvar. ¿Cuántos creen esto? Pero también Dios tiene el poder para condenar. Por supuesto que el mensaje no lo voy a llevar al nivel de que ahora vamos a caminar con Dios bajo el miedo, bajo el terror, bajo el terrorismo. No, pero Dios sigue siendo Dios. Él sí tiene poder para echar a la gente al infierno. Acuérdate que Jesús mismo dijo que no temamos a aquella persona que pueda matar el cuerpo y no pueda hacer nada más, sino que temamos a aquel que tiene poder para echar el cuerpo y el alma al infierno. Eso es Dios. El diablo no puede echar a nadie al infierno. El diablo se los lleva por medio de la seducción, por medio de la tentación, si la persona accede. Temor de Dios nos hace falta en la iglesia. Temor de ofenderlo. Es un temor reverente por no ofenderlo. Pero también en la iglesia tiene que haber un temor profundo por agradarle. En todo, en los pensamientos. ¿Qué hacemos, hermanos, de descuidado? ¿Qué hacemos de descuidado? Por descuido.
con nuestros ojos, hermanos. Y ahí toca tocar el tema de la televisión, hermanos. ¿Cuánta inmundicia entran por los ojos? ¿Cuántas veces no somos permisivos viendo películas mostrando cómo el héroe se acuesta con la heroína, todo ensangrentado, sudado, después de una balacera? Eso nomás sucede en las películas, porque nadie ensangrentado va a besar apasionadamente a una mujer que no es su esposa. Aló. Temor de Dios le hace falta a la iglesia, hermanos. Nos hace falta temor en el corazón, de decir una vulgaridad, una mentira, de tener los malos pensamientos, porque nos podemos refrenar de cosas exteriores, pero de las interiores, que solamente de Dios. ¿Cuántos aquí todavía anhelan beber? Miren, hoy, ahora mismo, podemos decir no, yo no bebo, yo no fumo, porque tenemos el remoquete de cristiano evangélico. Pero ¿cuántos rechazamos lo que Dios rechaza? Es fácil a veces hasta amar lo que Dios ama, pero ¿cuántos rechazamos las cosas que Dios rechaza y cómo Dios las rechaza? Ya nos hemos vuelto muy fríos, hermanos, impávidos. La iglesia, hermanos, yo no sé, hermanos, de verdad, el mundo está pasando por un estremecimiento tremendo, hermanos. La iglesia no entiende esto. La iglesia prefiere vivir acomodada, prefiere vivir en su egoísmo, en su egolatría. Primero yo, segundo yo. Pero ¿quién visita a esta gente, hermanos? Estoy hablando con los más antiguos, hermanos. Los que tengan el evangelio ya sembrado, hermanos, que están buscando todavía, no sé de qué están pendientes, hermanos. Cuando hay más gente más necesitada que usted, porque ellos no tienen la palabra y usted sí la tiene. Ellos no tienen al Espíritu Santo, usted sí lo tiene. Ellos no tienen la palabra y usted sí lo tiene, hermanos. Pero no hay temor de Dios, hermanos. No hay temor de Dios. No hay temor. Él todavía sigue siendo 3 veces santo, les recuerdo, hermanos. Él todavía sigue rechazando el pecado como en el Antiguo Testamento. Que es paciente y misericordioso es otra cosa. Es misericordioso por Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, tuviéramos el mismo Dios del Antiguo Testamento. El mismito, de hecho que lo es. Estoy hablando en la ejecución de la sentencia para castigar. Y la gente está abusando de la gracia y de la misericordia de Dios, porque no tenemos temor de Dios. Estamos nomás enfocados en un aspecto del amor de Dios. Y es lo que se está predicando en la iglesia, el amor. Y sé que hay gente que eso es una de las cosas que me ha cuestionado. Y voy a predicar el mensaje que Dios me dé. Estamos siendo cristianos de papel. Si usted quiere investigar, ¿sabe cuántos han escuchado hablar de Charles Finney? A ver, levanten la mano. Así sea por chisme. Nadie. Vea, este hombre solamente predicaba de la ira de Dios. Dios mío, y se convirtieron. ¿Qué nos está pasando como iglesia, hermanos? Sencillo, no hay temor de Dios. Todavía no hemos dejado que este libro que enseña sabiduría nos instruya y nos haga hacer temer a Dios. Dios mío, me da pavor poner la mirada en esas revistas de interiores de mujeres. Dios mío. Aló, hermanos. Temor de Dios nos falta. Como iglesia nos falta. Si usted me pregunta de qué nos hace falta como iglesia, esa es una de las cosas que nos hace falta como iglesia. Temor de Dios. Sí, de ofenderlo. De que Dios te delegue algo y deje las cosas tiradas y por la mitad. Eso es temor de Dios. Eso no es temor de Dios. A la iglesia es lo que le hace falta, es eso. No hay temor. De manera que el verbo se hace carne, sale de su comodidad para salvarlos, para que la iglesia no haga nada.
es porque no tiene temor de Dios. Queremos cambiar Ceballos, pero la iglesia no está cambiada. La iglesia no teme a Dios. No teme a Dios. ¿Qué Dios le vamos a llevar a Ceballos? Dígame. ¿Qué Dios le vamos a decir a Ceballos? Dios está demandando esto, iglesia. El mundo está pasando por estremecimiento tremendo, hermanos, como para que nos quedemos con los brazos cruzados. La iglesia está patas arriba, hermanos. Hay tanta, hermano, herramienta hoy en día. Hay predicaciones por montones en internet. Hay predicaciones por la radio, hay Biblias online, hay devocionales online, hay de cuanta cosa, hermanos. Y la iglesia, ¿qué está haciendo con tanta herramienta? Dios mío. Miren, ahorita hay más chance para salvarse que antes. La emisora de radio llega hasta a donde no puede llegar un evangelista, hermanos. Y con todo, la iglesia está estática. La iglesia no ha entendido lo que es iglesia. Están viniendo gente nueva. Quizás no se comprenda que a los que vienen detrás, los mayorcitos, son los que tienen el deber de ir educando a los bebecitos. Pero a veces vemos a mayorcitos que son bebecitos, hermano. ¿Saben por qué? Porque no tienen temor de Dios. Porque no crecen. Están a la expectativa. No hay crecimiento, no hay temor de Dios. Miren, los niños, ellos no tienen noción del peligro. Usted lo pone a caminar por el balcón, ellos caminan porque van agarrados del papá, ellos no tienen noción. Usted le da un cuchillo a un niño de 1 o 2 años, juegan con el cuchillo. Denle una caja de fósforo con un tarro de gasolina y ahí están. Porque ellos, hermanos, son inocentes, hermanos. Pero esa inocencia, digamos así, llevada acá a lo espiritual, hermanos, nos tiene que pasar. Ya la palabra nos dijo que está bueno del tiempo de vuestra ignorancia. Ya los tiempos de vuestra ignorancia pasaron. Ahora tenemos a Cristo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y no, preferimos, hermanos, creemos que Dios nos va a entender nuestros caprichos. Mucha gente seguramente aquí puede que diga o que crea que Dios piense: pobrecito el hijo mío, cómo trabajó en la semana. Pobrecito, cómo se la montaron en el trabajo. Pobrecito, cómo está angustiado y fatigado, que no ha podido orar. Yo lo entiendo, que no ore. Dios no funciona así. Si no hay búsqueda de Dios en oración, no hay respuesta. Sin oración no hay nada. ¿Y por qué no nos esforzamos? Porque no hay temor de Dios. Pasar un día sin hablar con Dios, ¿qué es eso, hermanos? Pero estoy hablando bien. No estoy hablando de repetir palabras por repetirlas. No estoy hablando de acostumbrarnos a un devocional seco. Es que te quedes con Dios hasta que Dios responda, hasta que Dios te hable. Hermano, Dios mío, ¿dónde está el temor de Dios, hermanos? ¿Dónde está el temor de Dios? Se nos han estado pasando los años en el Evangelio y no hemos dado frutos, muestra de que tememos a Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios va a aceptar cualquier respuesta? No busquemos a Dios. No, como iglesia, no busquemos a Dios. Y veremos a Colombia más hundida, hermanos. El peso sobre esta nación está sobre la iglesia, no está sobre los políticos. A Colombia la podemos transformar con una iglesia que tema a Dios. Allá afuera no temen a Dios porque la iglesia no teme a Dios primeramente, hermanos. Esto es mea culpa primero. Esto es radiografía primero. Esto es una examen de lo que le hacen a las mujeres, de ecografía espiritual. ¿Dónde está el temor de Dios, hermanos? A Dios muchas veces lo posponemos por bobadas. Por bobadas. ¿Y dónde está la honra de Dios? Esto no es venir a la iglesia solamente a llenar un espacio.
Hermano, me aterra, hermanos, me aterra. Hasta ahora creo que no lo he hecho, hermanos, pero una de las cosas que más me aterra es que venga a mi vida ese sentimiento de querer ver a la iglesia llena y a la vez tenerlos a todos contentos, que todos no estén incomodados. Eso me aterra, hermanos, me aterra. Y sé lo que Dios me ha dado para que yo dé. Dios no me ha mandado aquí al púlpito a hacer un payaso, a hacer un monicongo, hermanos, porque a veces creemos, y eso no es algo que se dice abiertamente, a veces creemos que Dios es un monicongo. ¿Por qué? Porque no tememos a Dios, no nos importan la habladuría de doble sentido todavía allá afuera en la calle. No nos apartamos que la gente que está al lado nuestro, compañeros de universidad, profesor, se siente incómodo porque dijo una vulgaridad delante de nosotros. Aló, hermanos, porque eso se ministra, porque no importa, porque lo que tú tienes adentro, eso va a ministrar. Al menos hay gente impía tan respetuosa que no te dicen el chiste verde completo, sino que te lo acomodan porque está un cristiano enfrente. Y dicen con el perdón del hermano. Pero no, hermanos, a veces hay gente delante de nosotros a rajatabla, porque dentro de nosotros no hay temor de Dios y no hay celo por Jehová. Oiga, Dios es celoso, hermanos, miren. Dios es celoso, hermanos. Y uno no es celoso con Dios. Por algo habla la escritura de que Dios es celoso y es fuego consumidor. ¿Qué es un celo, hermanos? Dígame, ¿qué es el celo? ¿Qué es el celo? Dígame, los casados aquí, ¿qué es celo? Que no quiere, uno no quiere que la esposa de uno o el esposo de uno se vaya con otra mujer o con otro marido. ¿O hay alguna mujer aquí que le agrade eso? ¿Por qué creemos que Dios tiene que pensar como nosotros? Cuando dice la Biblia que Dios es celoso, es que no te vayas con ídolos, que no te contamines, que no te revuelques en el fango después que Jesús te ha lavado con la sangre de Él. Dios no es un monicongo, Él todavía sigue siendo el 3 veces santo, el poderoso de Israel, el creador del universo. Aleluya. El Dios de hace 1.000.000 de años es idéntico ahora. Y el Dios de hace 10 o 20 millones de años es idéntico. Estamos lejos, hermano. El Dios de hace 50 millones de años, de antes que se creara el universo, es el mismito de ahora. Y va a ser el mismo en 50 millones, en 100 millones de años, porque Dios no muere y en Él no hay sombra de variación. Hay gente que piensa que la salvación es cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. Y nos olvidamos del temor de Dios. La salvación no es, cuando Pablo dice que nos ocupemos con temor y temblor, no es que nos acostemos comiéndonos las uñas, estresados, porque vamos a perder la salvación. Cuando Pablo nos habla acerca de esto, es que tengamos temor de Dios. Oiga, Pablo predicaba con temor y temblor. Dios mío, ¿cuántos maestros de discipulado enseñan con temor y temblor? Que preparan la clase con temor y temblor. ¿Cuántos de los de la alabanza vienen con temor y temblor? ¿Cuántos de los que dirigen la ofrenda, la oración, lo hacen con temor y temblor? No, como sea Dios. Eso no es algo que se hace evidente. Pero si vienes de tu cama a la iglesia, no tienes temor de Dios. No tienes temor así sea que no estés sirviendo. Si no vienes de si pasas de tu cama a la iglesia, no tienes temor de Dios. No lo hay, hermano. Quiero decirte otra cosa, pero no lo hay. Y creo que este mensaje es propicio para que hoy, hermanos, el temor de Dios crezca en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a temer a Dios si no lo conocemos? Díganme. Entonces la iglesia no conoce a Dios. La iglesia no sabe que Dios castiga el pecado, y que la iglesia no sabe que Dios no tendrá por inocente al que peca. No lo tendrá, sea quien sea, hermanos. Si no escatimó a su propio hijo
aunque su hijo no pecó, pero en él recibió el pecado de la humanidad. Es decir, que Cristo se hizo pecado y Dios lo castigó, hermanos. Ahora, ¿qué tal nosotros, hermanos? Díganme, ¿qué tal nosotros, hermanos? Y todavía la gente no ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, porque si lo entendieran, tuvieran temor de Dios. Y si tuvieran temor de Dios, entendieran lo que Jesucristo hizo en la cruz. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Eso va de la mano. Esto no es un lenguaje para aprenderse de memoria. Esto es temor de Dios, de que empieces a vivir para Él, de que no te apartes ni a derecha ni a de izquierda. Acuérdate que fue el mismo, el Espíritu Santo, que inspiró a decir que sin santidad nadie iba a ver a Dios. Nadie. Apártate del pecado. Apártate también para la iglesia, primeramente. Una iglesia, hermanos, que no teme a Dios. Una iglesia que come novelas, que come televisión. Esa es una iglesia que no teme a Dios. No les importa perder horas. No les importa tirar por la borda lo que Dios le ha dado. Eso es temor. Eso no es tener temor. Una iglesia que no desarrolla lo que Dios le ha dado, que los talentos y los dones, es una iglesia que no tiene temor de Dios. ¿Para qué Dios te salva? Dígame. ¿Para que nos quedemos sentados? Dígame. ¿Acaso Dios no nos salva para, como dice la palabra, para buenas obras? ¿Ah? ¿Qué argumento le tenemos a Dios, hermanos? ¿Qué argumento le tenemos a Dios? Díganme. A veces tenemos pensamientos tan bien razonados, hermanos, que a veces veo uno a la iglesia en el mundo, pero a veces la iglesia cree que puede estar en el mundo sin pecar un poquitico. Y te recuerdo que la amistad con el mundo se constituye en enemistad contra Dios. Ese es el Dios al cual debemos temer. El Dios no quiere la gente juicio, que se le hable de juicio, no quiere. Y eso es lo que se viene prontamente. Esta es la iglesia que tiene enfrente los juicios de Dios sobre la tierra. Y la iglesia será arrebatada. Aleluya. Temor de Dios es lo que necesita la iglesia. Temor de Dios en los corazones. Miren, hermanos, debe haber tanto amor a Dios, hermanos, pero tanto amor a Dios que nos duele ofender a Dios, hermanos. Así sea una mentirita pequeña, hermanos, así sean cosas tan pequeñas, hermanos. Temor de desagradarle, pero también debe haber temor por agradarle. Hoy le voy a agradar a Dios con mis pensamientos, con mi corazón, hermanos. Miren, un aspecto tan descuidado, hermanos. Miren, devuélvase un momentico a Génesis 20, hermanos. Génesis, no sé, creo que es esa. Dios mío, algo tan delicado, hermanos, como esto. Dios no es un juego, hermanos. Génesis 20. Saben, ¿verdad? Del pasaje, ustedes lo conocen la mayoría. Ustedes lo conocen. Abraham sale de Egipto, hermanos, y se va al sur de lo que hoy es Israel. Ese es el Negev. Y bueno, la historia es esa. Miren, hermanos, tan bonita era Sara que Abraham le preocupó que por ser tan hermosa Sara, le quitaran a Sara y mataran a Abraham. Aló. No te preocupes tanto por tu belleza física, hermano. A veces la belleza física lo que ministra es que te consigas un coroncoro, un carnicero, hermanos. O sea, no es que vamos ahora a andar, las mujeres van a andar desgreñadas. Pero, hermano, es que eso no es lo importante. Lo importante es tu corazón, hermanos. Y eso no lo ve el carnicero, no lo ve enseguida. El carnicero lo que ve enseguida es carne. Y miren, se querían matar a Abraham para acostarse con Sara. Y mira lo que dice el versículo 11 de Génesis, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Siento, hay gente con la mirada ida todavía, hermano. Mira lo que dice versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí. Mire cómo respondió Abraham.
ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Y qué más dice? Y me matarán por causa de mi mujer. Hablando castizamente, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Con qué área Dios va a probar el temor de Dios? Aló. Hermano, blanco es gallina lo pone, hermanos. Dígame. Con el área sexual. Aló. Con el área sexual. Este cuerpo es del Espíritu Santo. Aquí dentro de mí está el Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer con el Espíritu Santo? Dentro de ti ahora que estás sentado está el Espíritu Santo. Dentro de tus pensamientos está el Espíritu Santo. No deje que se vaya lejos ese pensamiento y ahora mismo estés adulterando con otra hermana en la iglesia. Aló. Porque si lo dejas, ciertamente el temor de Dios no está en ese lugar que es tu cuerpo. ¿Qué lucha tenemos, hermanos, con el cuerpo? Contra la carne, hermanos, para no ofender a Dios. No crea, hermanos, que esta alcancía que usted ve aquí adentro, llamada cerebro, usted cree que eso es abrir, sacar una moneda y cerrarla. Abre la alcancía y ya queda abierta para que siga sacando moneda. Para que nos demos cuenta, hermanos, de la importancia, hermanos, de tener temor de Dios, aún con los más íntimos pensamientos, pensamientos íntimos. Todo nuestro ser tiene que ser para Dios, aún nuestros pensamientos íntimos, hermanos. Dios mío, y Dios te va a probar en esa área, iglesia. Dios nos va a probar en esa área para ver cuánto temor de Dios tenemos. A ver si estás viendo de pronto algún programa y a ver si quitas la mirada de esa escena. Aló, hermanos. ¿Qué están haciendo allí, hermanos? El actor de cine con la otra, disfrazada de novelas turcas, las novelas de ahora, besándose. O sea, ministrando un lenguaje seductor, hermanos, que eso ministra, hermanos. Yo no sé cómo hay gente que pueda estar frente a novelas así por horas. ¿Ah? La mujer decirle al hombre casado, no te puedo tener porque eres casado. Díganme, lo dicen en la televisión y enseguida el diablo va mandando el dardo. Lo prohibido, iglesia, es lo más apetecible, hermanos. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta? Vamos a darle un aplauso a Dios con temor, hermano. Temor de Dios. ¿Qué implica el temor de Dios? El temor de Dios implica varias cosas. Número uno, el temor de Dios implica una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño de nuestras vidas? Es decir, que ya no nos vamos a mandar. Ya no vamos a hacer lo que nos da la gana. El temor de Dios implica una conciencia de que Dios tiene poder para darnos salvación o para echarnos al infierno, hermanos. Esto implica el temor. Por eso que hoy estamos viendo a gente que hace tanto énfasis en el amor de Dios, en la gracia de Dios. La gracia de Dios va a tener un límite muy pronto, y es con los juicios de Dios. Número dos, ¿qué implica el temor de Dios? Una conciencia permanente de que todo lo que pensamos, decimos o hacemos, Dios nos ve. Dios te ve. Aló. Cuando estés viendo mucha TV, Dios te ve. A que no perdamos tiempo, hermanos. WhatsAppeando, facebookeando, perdiendo tiempo, gente sin temor, y después no tengo tiempo para ir a la iglesia. No es eso, es que no tenemos temor de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Ya? A veces hay tanta desidia en la iglesia, es porque no hay temor de Dios. No inventemos, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? ¿Qué implica el temor de Dios? Tiene que haber un deseo ardiente, ferviente, de agradar a Dios siempre y de no ofender su santidad. Miren, ahorita este lugar, digamos, está limpio, pero este lugar está sucio, hermano. Usted pasa la mano por la pared y hay polvo.
porque está sucio. A Dios no tiene ni una molécula de pecado, hermanos. Ninguna. Imagínense el descuido que puede haber en la iglesia de gente que es descuidada con el pecado. Pensamiento malo atravesado. Te estoy hablando de cosas que no se ven al hombre porque Dios todo lo ve. Pensamiento malo atravesado es pensamiento que debe ser confesado, que debe ser reemplazado por pensamientos que agraden lo bueno. Porque todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. No es que Dios te va a poner pensamientos en paracaídas. Tienes que esforzarte para pensar bien. Ahora ya las muchachitas, hermanos, mochos por todas partes, pantalones calientes. Le decían en mi tiempo, ¿no? No en el suyo. No les importa. Porque queremos ser cristianos modernos y cristianos donde impera el amor de Dios y Dios ve el corazón. Entonces, ¿para qué te pones esos mochitos y minifalda? ¿Acaso Dios no sabe tus piernas? Entonces, no es fácil un mensaje como este, hermano. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Nadie. Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos, en esta tierra. Con razón el apóstol Pedro dice que si el justo con dificultad se salva, nos salvamos de puro chiripazo. ¿Qué quedará para el impío y el pecador? ¿Qué quedará? No crea que hay gente que dice, pastor, usted ore porque usted está más cerca de Dios. No, igual tú puedes orar porque tu oración llega a Dios y te arrepientes y te conviertes. ¿Tú crees que esto es un cargo para estar cerca de Dios? Eso no es así, hermano. Temor de Dios es temor de Dios. ¿Qué implica el temor de Dios? Un reconocimiento que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, creados, mortales, limitados. Eso es temor de Dios. Somos sus criaturas. ¿Por qué a veces le exigimos al alfarero cosas que ni siquiera la olla se lo dice al alfarero? Dígame. ¿Ustedes creen que la olla de barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste con estas orejas grandes? No. Así como te hizo Dios, así eres útil para la obra de Dios. Por eso, hermano, vea, usted, si tiene temor de Dios, usted tiene que aceptarse como usted es. Oiga, ¿de dónde salió el 90-60 revienta? ¿De dónde? De gente que no teme a Dios. Y la iglesia está haciendo lo posible por tener una figura 90-60 revienta. Y se paralizan en los reinados de belleza. Si ya no puedes tener figura, ni que te hagas lipoestructura, porque eso sale de nuevo. Dios mío, temor de Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Ah? Nos queremos parecer al actor, al otro como se peluquea, lo mismito, la iglesia no es genuina. Si James hace una raja aquí se la hace la iglesia. Si se hace la areta aquí, el otro farandulero también la iglesia se lo hace, porque no tiene temor de Dios. Queremos copiar, copia y pega. Así como canta la otra, así también queremos hablar. Y imitamos de todo porque no hay temor de Dios en la iglesia. Aló. ¿A cuánto les está llegando el mensaje, hermano? Para Dios. El temor de Dios, repito esto, que quede bien claro, no es llegar al punto de pensar que Dios nos va a matar porque pecamos hoy. Eso no es temor de Dios. Señor, perdóname. Él tiene el poder de hacerlo. Perdóname, Señor, yo voy a retomar esto. Esta situación de mis pensamientos que me atolondra, Señor, ya voy a darle un corte definitivo, que ya está bueno. Eso sí es temor de Dios. Temor de Dios no es perfección. ¿Quién aquí hay 100% libre de pecado? Díganme. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la sangre de Cristo. Hijitos, les escribo esto para que no pequen. Y si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia. Pero que la sangre no sea, hermanos, como cualquier agua inmunda. Es para que honremos la sangre de Cristo y no la estemos pisoteando. ¿Tendremos luchas en esta tierra? Por supuesto. Pastor, ¿usted tiene tentaciones? Por supuesto.
como usted, yo soy de carne y hueso, pero sé en quién he confiado, porque en Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. Aleluya. Salmo 147, hermanos. Mire esta belleza de hermosura, hermanos. Salmo 147, hermanos. Miren, el Dios eterno, hermanos. Mire lo que puede hacer con el hombre que teme a Dios. Salmo 147. Dios mío, esto es para todo el mundo. Esto es para todos los hombres, hermanos. Para todos los hombres de cualquier edad, viejo, mandarinoskis, jovencitos, hermanos. Esto es para todo el mundo. Mira lo que dice Salmo 147, 11. ¿Qué dice en su Biblia, hermanos? Se complace en Jehová, Dios mío. Usted sabe que el Dios eterno se complazca, hermano. ¿Qué podemos hacer para alegrar al Dios eterno? Díganme. Si él es siempre feliz, aunque se entristece. ¿Qué podemos hacer? Algo, aquí dice algo, dice, se complace Jehová en los que le temen. Dios mío, oiga, hoy podemos tener alegre a Dios. ¿Cuánto vamos a tener alegre a Dios? Hay que temerle. O sea, que Dios se complace. A mí me alegra cuando mi hija se porta bien. Le está yendo bien en el colegio este año, por fin. Ya le está pasando la ola de creer que sabe más que uno. Todavía tiene cositas ahí, pero es la edad, ¿no? Y a mí me alegra saber. Así somos los padres con los hijos. Díganme, que el profesor lo llame, mire, sus hijos están bien en el colegio. Bien, Dios es lo mismo. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Señor, yo te temo a ti, la embarré, pero espero tu misericordia. Dios se complace de eso. Aleluya. Pensé que le iba a aplaudir a Dios, hermano. Dios se complace, Dios mío. Hoy tenemos alegre a Dios. Hoy tenemos alegre a Dios. Dios mío, gracias por tu misericordia. Señor, hoy la embarré, llegué tarde a la iglesia. No importa, pero la otra semana voy a llegar temprano. Apoyar a la oración inicial, hermanos. Aleluya. Eso es temor de Dios, hermanos. Tanto que hemos insistido con esto, hermanos. Se complace Jehová en los que le temen. Dios mío, gloria a Dios. En los que le temen. Leo de nuevo. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Qué bonito. Diga conmigo, de ahora en adelante voy a temer más a Dios, hermanos. Aleluya. Miren, el temor de Dios fue uno de los ingredientes principales para que la iglesia primitiva creciera. Aló, hermano. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca en números, hermanos? También. Así es, temor de Dios, hermano. Más que estrategias humanas, temor de Dios. Ahí está, usted lo sabe, Ananías y Zafira. Hay gente que tiene el espíritu de Ananías y Zafira y no temen a Dios. Me gano 1 millón, diezmo 50,000. Eso es espíritu de Ananías y Zafira. Cuando usted le diezma a Dios completo y ofrenda, usted es temeroso de Dios, hermano. Yo no me voy a poner a que les pidan un certificado en su empresa para ver si eso es lo que usted gana. Ese es su problema con Dios. Ese es su problema con el Espíritu Santo. Acuérdese que en el tiempo de la gracia murieron Ananías y Zafira. ¿Qué tal, hermano? No temieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo. ¿Cuánta mentira acumulada le hemos hecho al Espíritu Santo por años, por décadas, por meses? Mentira acumulada al Espíritu Santo. Dios mío. Hoy vamos a pedirle perdón a Dios por eso, por todo y por el pecado que estás haciendo ahora. Pero que de aquí en adelante temas a Dios y Dios se va a agradar, se complace. ¿Por qué cree que Dios le dijo cuando se bautizó Jesús: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia?
¿Tú crees que solamente para Jesucristo? Es para todos los hombres que le teman, que le agraden. Mi hijo amado eres tú. ¿Cuántos son hijos amados? Temamos para que Dios pueda tener complacencia en nosotros, hermanos. Aleluya. Hechos capítulo 9, hermanos. Hechos capítulo 9, Dios mío. Propósito de la iglesia primitiva, del temor. Hay tanta crecimiento, manual de crecimiento, de todo para la iglesia. Una iglesia que tenga temor de Dios y sale afuera a predicar, hermano. Facilito, hermano, vienen. Usted invita, vienen. Vienen, porque hay temor de Dios en usted. Mire lo que dice Hechos 9, versículo 31, hermanos. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Vienen tiempos de paz, diga conmigo, vienen tiempos de paz para esta iglesia. Todo no es prueba, hermano, todo no es, vienen tiempos de paz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Ahí terminó el versículo. ¿Cómo eran edificadas las iglesias? ¿Ah? Andando. Usted sabe lo que significa andando. No es que hace 2 meses yo tenía temor de Dios y ya. Andando en el temor del Señor. Esta iglesia será edificada cuando tengamos temor de Dios. No inventemos, hermano. Si quiere concluir, concluya lo que está bien concluido. Nos ha hecho falta temor de Dios como iglesia. La iglesia no soy yo, somos todos, hermanos, cada uno de los que aquí están. Y las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así está en el temor de Dios por toda la Biblia, de Génesis. Ahí está Adán y Eva, no tuvieron temor de Dios para afuera del paraíso, para afuera. Un pecado, hermanos. Era otro tiempo, ¿no? Temor de Dios. Romanos capítulo 11. Casi termino, hermanos. Mucho relajo en la iglesia, hermanos. En la iglesia evangélica en general. Relajo. A veces vemos gente que sabe muchas cositas, muchos principios, hermano. Y aquí y ya saben ¿cómo es? Los atributos de Dios, se lo saben de memoria, las doctrinas, pero no tienen temor de Dios, hermano. Mira, versículo 22 dice, Romanos 11, 22. Escrito en la gracia, escrito por el que ministraba la gracia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué hay que mirar en Dios, hermanos? El amor de Dios y la severidad de Dios. Perdone, insisto en esto, es la 3ª, 4ª vez que lo digo en esta noche, en esta tarde, en este mediodía. A veces hay esta expresión en el cristiano: Dios es amor, no te preocupes. En vez de llevar a esa persona al arrepentimiento, decirle lo que hiciste estuvo mal, vamos a corregir eso, pero te vas a levantar y te vas a arrepentir. Eso es el orden, hermanos. Pero a veces hay esto mal interpretado. Dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. Vamos a mirar el amor de Dios. Yo lo creo, porque si no, no estuviéramos salvos, hermanos. ¿Quién duda del amor de Dios aquí, hermano? Pero también la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Dígale al hermano, la bondad para contigo. La bondad para contigo. ¿Cuál es la condición? Dígame, ahí está en su Biblia, hermano. ¿Ah? Léalo. Si permaneces. ¿Cuánta gente diciendo que el amor, la salvación no se pierde, hermano? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Dígame, ¿cómo vamos a hablar de la misericordia de Dios si primero no sabemos que es severo?
Hay gente que habla de la misericordia, pero no sabe que Dios es severo. Y habla de la gracia, pero no sabe de que Dios es severo, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios tendría que ser misericordioso si no es severo primero? Es decir, Dios tiene todo el poder para castigarnos, pero es misericordioso. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que me va a hacer, hermanos, no ofenderlo? El amor que yo le tenga a Dios y que se manifieste en la vida diaria. No es que vamos a andar tensionados, ahí viene el juez del universo. ¿Quién puede contra eso, hermano? Dígame, ¿quién puede contra el Dios del Antiguo Testamento, así pelado y seco? ¿Quién puede? Gracias a Dios, hermano, la ira de Dios ha reposado en nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y nunca más la ira de Dios venga sobre esa persona. Pero la persona tiene que creer. La persona tiene que creer. Aleluya, qué gran diferencia. Temor de Dios en todo, mañana, en esta tarde, ahora a la comida, al almuerzo, en la noche, cuando te acuestes, Dios mío. Cuando te acuestes, cuida tus pensamientos, Dios mío. No puede ser, hermano, que alguien sueña algo terrible y se levante deleitándose en ese sueño, hermanos. Vea, hermano, el que teme a Dios, aún los sueños más horribles los rechaza. Aún las cosas más pequeñas las rechaza, porque, miren, hermano, yo me he despertado en sueño, hermanos, y me he puesto mal porque he pensado que lo que he estado soñando lo he estado haciendo en la vida real. Eso es temor de Dios, hermanos. Que aún los pensamientos más pequeños los cuides. Que Dios lo mira, hermanos. Dios lo mira. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Versículo 15. Este era el versículo con que iba a empezar, pero dije, mejor termino con eso, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Miren hasta dónde nos debe llevar, hermanos, el temor de Dios. En crecer en la santidad. Una persona que no crezca en la santidad no tiene temor de Dios. No lo tiene. Aquí lo dice mi Biblia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Versículo 13, vamos a leerlo, es el 13. Por tanto, dice la Biblia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es la segunda venida de Cristo. Como hijos obedientes, ojo, todo eso que está en el versículo 13 dice, como hijos obedientes, no se conformen a las tentaciones que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. ¿Vamos a tener tentaciones como las de antes? Pregunto. Díganme los angelitos, díganme. Sí, diga sí. ¿Pero qué me dice la Biblia? No se conformen. No rechacen esas tentaciones. Sean renovados por la transformación de vuestro entendimiento. Amén. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, sino, mire esta belleza, hermano, de hermosura, como aquel que os llamó es santo el que nos llamó a la salvación. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas de vuestras maneras de vivir. Mi Biblia dice eso, no sé la suya, hermano. ¿Qué dice la suya? En toda 24 horas, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Si no, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos, ¿qué dice? En temor, obviamente, de Dios, por supuesto. Condúzcase en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos caminando espiritualmente. ¿Ya? No estoy hablando físicamente. Espiritualmente estamos caminando a la eternidad. Y aquí dice Pablo, escucha, por eso que les dije a la iglesia al principio, esto es una materia que la iglesia ha perdido. Aquí tenemos cara de santo, de santurrones, del ángel de la guarda. Y allá afuera ¿qué? Dice, condúzcanse en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Ya no es para que hagamos la brujería de nuestros padres. Ya no es para que colguemos la sábila de vuestros padres, para que tengamos las malas costumbres de nuestros padres. Ya Dios nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir. Así que vamos a dejar de eso de yo soy así y qué. No, Dios nos libró de las malas costumbres de vuestros padres, no con cosas corruptibles, hermanos. Miren la razón poderosa por la cual nos debemos conducir en el temor. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de cordero, sin mancha y sin contaminación. Dios mío, hermanos, esta vida aquí en la tierra, hermanos, lo menos que debemos hacer es caminar con gratitud ante Dios. No pensando que Dios es el verdugo, porque Dios nos ha dado bastante oportunidad. Bastante. Y ahorita la gente está rechazando lo que es la gracia. La predicación del evangelio, por la radio, por la televisión, por internet. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Otra vez cruzado de brazos? ¿Otra vez iglesia? ¿Otra vez teniéndole excusas a Dios para esquivar el servicio a Dios? Dios se merece mucho más, hermanos. Y no hablo de que ahora vamos a hacer cosas para ahora que Dios se sienta lleno, satisfecho. Es porque Dios está demandando más, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Quiero invitarle a las personas que necesiten oración, pasen adelante, hermanos.